Hablamos hoy de posesiones en nuestro programa después de conocer una noticia que además nos llega de máxima actualidad, como es esa serie que, repitiendo un poco los patrones de la película de los años 70, también tiene fenómenos en su plató. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, una semana más aquí con todos vosotros. ¿Viste la película original del Exorcista? Supongo que sí. ¿Quién no va a ver Clásico. la película? Hombre, un clásico. Entre los clásicos. No se puede perder esa película. Y habiendo visto esta película, Fran, un poco con todo lo que ha ido ocurriendo después, estaba bien guionizada, se adapta al menos el inicio en el que se ve todo el diagnóstico y demás, con lo que realmente es un diagnóstico de un caso de posesión. Se adapta muy bien a lo que es el diagnóstico de posesión. Lo que tenemos que ver es quién hace ese diagnóstico, si lo hace la ciencia, la psiquiatría o lo hace la Iglesia. En cualquier caso, la psiquiatría a este caso lo hubiese dado pues, como un caso de un trastorno de personalidad disociativa, que en todo caso en la psicología se recoge con que mientras no concurran rituales o algún tipo de ritual, no se considera una posesión. En todo caso sería un trastorno disociativo, pero cuando a la ciencia se le escapa sí que se le habla de posesión. Pero sí que es cierto que en la película El Exorcista yo creo que se ciñe muy bien en lo que es el diagnóstico de posesión. En el caso de la película, concretamente, ya para terminar y entrar en el tema, sí que se hace después de una serie de diagnósticos, casi que los psiquiatras le dicen, bueno, es casi un placebo, pero vamos a probar el exorcismo. Exactamente, como prueba placébica sí que se hace a veces que se utiliza pues eso, el simular un exorcismo para ver la persona cómo psicológicamente reacciona cuando no reacciona a los fármacos ni a la medicina tradicional. Una película que se rodó en los 70 y precisamente el caso que nos traes, Fran, también ocurrió en esa década. También ocurre en los 70, eso es un caso de posesión, quizás el más llamativo, el que más conocemos, quizás si hablamos de Anneliese Michel, pues mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Si hablamos de la película El exorcismo de Emily Rose, aquí la gente sí que ya sabrá de qué se trata. Realmente Anneliese, una joven estudiante con una carrera prometedora, una chica pues que no había tenido nunca antecedentes de ningún tipo, ni de rituales, ni de ouijas, como se podría sospechar. Sí que es cierto que hay un punto que tenemos que tener en cuenta, es que Anneliese vive en una familia extremadamente religiosa, con unas creencias y una fe muy extrema. Ella en el año 1970 tiene su primera crisis convulsiva en el colegio, la llevan rápidamente al hospital y ahí hay un diagnóstico de epilepsia, con lo cual se le da un tratamiento para esa epilepsia. No mejora. No solo no mejora, sino que va a peor. Eso no quiere decir que realmente hubiese un caso de posesión, simplemente que los fármacos en aquel momento no funcionaban. Sí que es cierto que los padres, como no ve que no mejoran lo que es el tratamiento farmacológico, lo que hacen es creer que está poseída. Eso también se lo transmiten a ella y ella de alguna manera sí que se siente poseída. A partir de ahí las convulsiones se agravan mucho más. Y sí que es cierto que tiene una cierta adversidad por algunos objetos religiosos, como pueden ser cruces, cáliz, etcétera. Curioso, ¿no? Porque ella venía de una infancia y de una familia muy religiosa. Muy religiosa, eso es. Y sí que tiene esa parte de rechazo a esas imágenes de Jesús, de cruces. No quiere ir a misa cuando los padres la llevaban, cada semana iban a misa, no quería entrar. Con lo cual los padres sí que en aquel momento pues tienen la sospecha de que es un caso de posesión demoníaca. Aquellos se lo comentan al párroco de su iglesia, le dice lo que le pasa. El párroco de la iglesia un día la visita y ante aquel fenómeno que se muestra ante él, pues el hombre queda un poquitín, es decir, desconcertado, no sabe lo que es, no sabe lo que tiene. Sí que es cierto que le explican que tiene un tratamiento por epilepsia y él acude a dos sacerdotes que son exorcistas. Aquellos dos sacerdotes, después de visitar también a Anneliese, determinan que sí que realmente está poseída. Ella, a partir de ese momento, empieza a contar que está poseída por 6 entidades diferentes, entre ellas Satanás, Hitler, etcétera. Estos sacerdotes solicitan al obispado realizar un exorcismo, a lo cual se le niega rotundamente. Se dice que no, porque mientras esté en tratamiento psiquiátrico, la Iglesia no quiere entrar en una confrontación, en una guerra con la medicina.
¿Siempre se le da prioridad a la parte de la medicina, que se mantenga el tratamiento? Claro, es decir, siempre la prioridad es a la medicina. Vamos a ver cómo el fármaco puede hacer algo. Luego, como último extremo, si el fármaco no hace ningún, no hace el efecto que se espera dentro de la medicina para paliar estas convulsiones, pues entonces ahí la ciencia ya dice, se nos escapa de las manos. No es el caso aquí de lo que sucede con la medicina, porque aquí sí que ellos, los médicos, los psiquiatras, sí que insisten en que sigan con el tratamiento. Es un tratamiento que a largo plazo va a tener pues, sus resultados, al menos los que se esperaban. Pero los padres lo que hacen después de visitar estos dos sacerdotes, lo que hacen es retirar la medicación por completo, se niegan a seguir con el tratamiento farmacológico y con lo cual se agrava mucho más. Claro, evidentemente, hasta esta gravedad extrema, ella, que dice que está poseída por estos siete entidades, al final el obispo del lugar sí que cede y da los permisos oportunos para llevar a ese exorcismo, ese ritual. Un ritual, por otra parte, discutido por muchos exorcistas, ya que es un ritual que se remontaba a 400 años antes, un ritual que ya no se usaba, en el cual hay una abstinencia tanto de agua como de comida. Se le realiza durante un año, se le está realizando ese ritual. Hay un deterioro impresionante por parte de Annalise en muy poquito tiempo, como consecuencia de no comer, de no beber, de estar sometida a privación del sueño porque además uno de los sacerdotes sostiene de que privando a la paciente de comida, de agua y de sueño, esas entidades no estarían a gusto en ese cuerpo y saldría. Sucede desgraciadamente lo que podría suceder a cualquier persona, y es que el 1 de julio de 1976 Annalise fallece. Ese fallecimiento, la autopsia revela de que muere por deshidratación, por malnutrición y sobre todo por estar sometida a un constante acoso psicológico que ella no puede soportar. Se juzgan a los padres y a los sacerdotes y salen culpables. Hay una condena de 6 meses de cárcel, no entran en la cárcel, pero aquello sí que levanta muchas ampollas, tanto dentro de la Iglesia como dentro del campo de la investigación. Son muchos los sacerdotes que a día de hoy, hablando del caso de Annalise Michel, sí que dicen que los rituales que se hicieron no fueron los rituales, el ritual que se tenía que haber hecho. Un ritual hace 400 años no debería haberse permitido, con lo cual sí que parece que se ponen en contra de sus propios colegas de estos sacerdotes. Sí que es cierto que después de tantos años sigue el lugar siendo un lugar de peregrinación. Incluso actualmente, el año pasado salió una noticia que decía que había gente que habían visto a Annalise paseando por la calle donde vivía. Bueno, sus padres de hecho todavía viven. Sí, son mayores, pero... De hecho, la tumba de Annalise se ha convertido en un lugar un referente para investigadores para ir allí al lugar. De hecho, hasta hace poco la policía no dejaba entrar porque se convertían allí cientos de personas visitando la tumba. Hay muchos más casos, nosotros tenemos nuestros propios casos aquí en España de posesión, donde la Policía Nacional da fe y a fecha de hoy tampoco encuentran explicación, como es el caso de Estefanía Gutiérrez, una niña de Madrid, que muere en extrañas circunstancias. El equipo de investigación del Cuerpo Nacional de Policía que investiga los casos de posesión, los casos de rituales satánicos, dice que nunca habían visto un caso así. Sí que es cierto que aquella chica después se averigua que fallece en extrañas circunstancias después de realizar una sesión de Ouija, que yo creo que es un tema que tocaremos más adelante y podremos tocar el tema de la niña de Estefanía de Madrid, porque es un caso que hasta fecha de hoy ni investigadores ni policía no encuentran una explicación a la muerte en tan extrañas circunstancias de Estefanía Gutiérrez. Desde luego, es un caso, 2 casos concretamente documentados. En el caso de Annalise Michel, muy documentado porque se hicieron muchas grabaciones y se tomaron fotografías de todo ese proceso, ¿no? Fue un proceso que fue muy largo, a lo largo de todo un año, con ese deterioro físico que llevó a la muerte, lamentablemente, de Annalise. Y este segundo caso, también documentado porque la Guardia Civil o la policía, concretamente, de alguna forma da fe de lo que sucede. Pero, Fran, ¿qué me dices de aquellos casos también de posesión en los que no interviene o no llega a intervenir, no se hace un exorcismo oficial, como se reconoce por la Iglesia Católica, porque a veces personas que dicen sentir o tener, santeros y demás, han decidido por su riesgo y cuenta casos que han terminado en
crímenes brutales y que han ocurrido aquí en España. Sí, son muchísimos los casos que bueno, desgraciadamente acaban en resultado de muerte por una negligencia pues que realiza el esto. Sí. Yo recuerdo hace 12 años un caso que nos llega de posesión de una señora muy mayor, una señora con 80 años, creo que a ti te lo había contado alguna vez, en el cual el padre Pilón, que como exorcista, pide a un investigador de la SEIP que si pueden acompañarlo, y afortunadamente me toca a mí, por aquel entonces, Pedro Amorós, como presidente de la SEIP, pues me llama a mí, me dice que hay un caso de posesión demoníaca y que se va a realizar un exorcismo. Ahí es donde yo conozco al padre Pilón. Él me informa de todos los pasos que va a realizar el exorcismo. Yo no había estado nunca en un exorcismo, al menos un exorcismo autorizado por la Iglesia. Me dice qué me puedo encontrar, qué no me puedo encontrar. Llegamos allí, nos encontramos a una señora amable, una señora, pues bueno, con unos trastornos, una serie de trastornos de soledad, una serie de carencias afectivas impresionantes, y que bueno, y que ella está convencida de que sí, de que realmente pues está poseída por el diablo. Entramos en su habitación, la señora la tumban en la cama, a mí el padre Pilón me dice, siéntate ahí en este rincón, escribe lo que quieras, graba lo que quieras de voz, no te muevas, veas lo que veas. Yo por un momento estuve a punto de decirle, yo lo siento padre, pero yo me salgo, pero aguanté porque tenía esa curiosidad. A los 20 minutos de realizarse el exorcismo, todo mediante oraciones, el padre Pilón y un ayudante que venía de Madrid, la mujer empieza a reaccionar, empieza a tener convulsiones, empieza a cambiar la modulación de la voz ya no era la de una mujer amable, la de una anciana, pues bueno, normal, sino que sí que su voz se vuelve mucho más agresiva, empieza a convulsionar. El padre Pilón, recuerdo que la coge de la mano y la mujer hace un gesto que el padre Pilón no puede pararla. El padre Pilón tenía un equipo de personas fuera. Yo no sé si alguno, si nos está viendo del equipo, pero bueno, puede mandar y constatar lo que estamos contando. Y entre 4 personas fueron incapaces de controlar la fuerza de una mujer de 82 años. Yo como testigo, a mí me dijeron no te muevas de la esquina, yo no me moví de la esquina, pero sí que es cierto que la fuerza sobrenatural que aquella mujer, para lo mayor que era y muy poquita cosa, era desmedida totalmente. Entre 4 personas intentaban sujetarle, la mujer seguía retorciéndose. Aquello cesó tal como vino, súbitamente, con unas oraciones. A partir de ahí, la mujer se durmió profundamente en la cama y hasta fecha de hoy es bueno, algo que para mí no tiene explicación ninguna. ¿Recordaba ella algo de la experiencia después? Yo no lo sé, porque yo cuando marché de allí, la señora seguía durmiendo, yo marché, llevé el caso a la SEIP, sí que se documentó mucho, luego pude, después más veces que pude hablar con el padre Pilón, estuvimos comentando el tema, él me dijo que realmente aquello era un caso de posesión demoníaca, que además cumplía con todos los requisitos, pero sí que es cierto que, como te he dicho al inicio, en los trastornos de personalidad sí que a veces se confunden con esa sintomatología, porque en los trastornos disociativos sí que son un caso parecido. Todos los trastornos disociativos emulan de que bueno, hay una persona en tu interior que controla tu mente, controla tu gesto, eres incapaz de controlar. Por eso te digo que hacer un diagnóstico certero entre posesión y trastorno disociativo es muy complicado. Por eso te digo que depende quién tenga que hacer el diagnóstico, si es la medicina o es la Iglesia, pues posiblemente lo van a llamar de una manera o de otra. Y ya para terminar, Fran, tú que igual estás en esa parte de la investigación más científica, cuando entras y ves con tus propios ojos lo que viste en ese ritual de exorcismo, ¿cómo cambia tu percepción de estos temas? Si es que cambia. Cambia totalmente la percepción, sí, totalmente. Te conviertes un poco también, ese escepticismo que tú llegas ante lo que son las posesiones demoníacas, pues evidentemente te cambia y te conviertes en un hereje para todos tus compañeros. Es decir, el decir, creo que lo que he visto sale fuera de lo que es la psiquiatría, la psicología, y realmente empiezo a creer de que hay algo, algún tipo de entidad que pueda poseer tu cuerpo, depende de la debilidad mental que tú tengas, estoy convencido de que es así. Bueno, pues cuántas experiencias, cuántas investigaciones vamos a ir compartiendo en estas semanas de Sombras de la Noche. Fran, se nos queda corto el tema, yo creo, bueno, el tema nos daría para muchos más programas. Pero eso es bueno porque así tenemos más para contar en otras ocasiones. Por supuesto que sí. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Joaquín. Reacciona a los fármacos y a la medicina tradicional.
una película que se rodó en los 70 y precisamente el caso que nos traes, Fran, también ocurrió en esa década. En los También 70. ocurre en los 70, eso es un caso de posesión, quizás el más llamativo, el que más conocemos. Quizás si hablamos de Anneliese Michel, pues mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Si hablamos de la película El exorcismo de Emily Rose, aquí la gente sí que ya sabrá de qué se trata realmente. Anneliese, una joven estudiante con una carrera prometedora, una chica pues que no había tenido nunca antecedentes de ningún tipo. Hablamos hoy de posesiones en nuestro programa después de conocer una noticia que además nos llega de máxima actualidad, como es esa serie que, repitiendo un poco los patrones de la película de los años 70, también tiene fenómenos en su plató. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, una semana más aquí con todos vosotros. ¿Viste la película original del Exorcista? Supongo que sí. ¿Quién no va a ver Clásico. la película? Hombre, un clásico. Entre los clásicos. No se puede perder esa película. Y habiendo visto esto, Ritual no se considera una posesión, en todo caso sería un trastorno disociativo, pero cuando a la ciencia se le escapa sí que se le habla de posesión. Pero sí que es cierto que en la película El Exorcista yo creo que se ciñe muy bien en lo que es el diagnóstico de posesión. el caso de la película, concretamente, ya para terminar y entrar en el tema, sí que se hace después de una serie de diagnósticos, casi que los psiquiatras le dicen, bueno, es casi un placebo, pero vamos a probar el exorcismo. Exactamente, como prueba placébica sí que se hace a veces que se utiliza pues eso, el simular un exorcismo para ver la persona cómo psicológicamente reacciona cuando no hablamos ni de rituales ni de ouijas, como se podría sospechar. Sí que es cierto que hay un punto que tenemos que tener en cuenta, es que Anneliese vive en una familia extremadamente religiosa, con unas creencias y una fe muy extrema. Ella en el año 1970 tiene su primera crisis convulsiva en el colegio, la llevan rápidamente al hospital y ahí hay un diagnóstico de epilepsia, con lo cual se le da un tratamiento para esa epilepsia. No mejora. No solo no mejora, sino que va a peor. Eso no quiere decir... Esta película, Fran, un poco con todo lo que ha ido ocurriendo después, estaba bien guionizada, se adapta al menos el inicio en el que se ve todo el diagnóstico y demás, con lo que realmente es un diagnóstico de un caso de posesión. Se adapta muy bien a lo que es el diagnóstico de posesión. Lo que tenemos que ver es quién hace ese diagnóstico, si lo hace la ciencia, la psiquiatría o lo hace la Iglesia. En cualquier caso, la psiquiatría a este caso lo hubiese dado pues, como un caso de un trastorno de personalidad disociativa, que en todo caso en la psicología se recoge con que mientras no concurran rituales o algún tipo de